704. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Ama de Casa. Toca, siente y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. El año, hoy celebramos el Día de Santa Teresa de Jesús, la gran santa española, doctora de la Iglesia. Su oración: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Que este sea el pensamiento que tengamos en el día de hoy. Hoy tenemos la inmensa fortuna de estar en Aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcay, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y hoy quien los acompaña Víctor Maldonado, que voy a estar muy bien acompañado en la primera parte del programa con el doctor Daniel Varnaghi, profesor de la Universidad Simón Bolívar, doctor en ciencias políticas. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Es un placer saludarte a ti y a tu audiencia, que también es la de todos nosotros, la de la familia RCR. Daniel, vamos a comenzar duro. En el capítulo que Hannah Arendt le dedica a la conferencia de Wannsee, hay un párrafo que es durísimo, y lo voy a leer para comenzar a conversar contigo. Hubo también otra razón en virtud de la cual el día de la conferencia quedó indeleblemente grabado en la memoria de Eichmann. Pese a que Eichmann había hecho cuanto estuvo en su mano para contribuir a llevar a buen puerto la solución final, también era cierto que aún abrigaba algunas dudas acerca de esta sangrienta solución mediante violencia. Y tras la conferencia, estas dudas quedaron disipadas. En el curso de la reunión hablaron los hombres más prominentes, los papás del Tercer Reich. Pudo ver con sus propios ojos y oír con sus propios oídos que no solo Hitler, no solo Heydrich o la esfinge de Müller, no solo las SS y el partido, sino la élite de la vieja llamada burocracia se desvivía y sus miembros luchaban entre sí por el honor de destacar en aquel sangriento asunto. En aquel momento sentí algo parecido a lo que debió de sentir Poncio Pilatos, ya que me sentí libre de toda culpa. ¿Quién era él para juzgar? ¿Quién era él para poder tender sus propias opiniones en aquel asunto? Bien, Eichmann no fue el primero ni será el último en caer víctima de la propia modestia. Y lo comento, mi querido profesor Varnaghi, porque él ha estado dando vueltas al tema de cómo es posible que en un país en el que el 85-90% de la población se resiste a esta forma de hacer la política, se resiste al régimen, el régimen todavía tenga potestas y capacidad de dominio sobre el país. Sí, bueno, la situación que planteas es en extremo compleja porque muestra la paradoja del ser humano. Ciertamente, bueno, estos textos de Hannah Arendt en general cambiaron la noción de la filosofía en el siglo XX, no solo por el concepto de la banalidad del mal, sino otro conjunto importante de conceptos que Hannah Arendt introduce de una manera muy particular. Algunos ya existían de forma persistente a ella, pero otros que de alguna manera ella trabaja muy bien. El párrafo que leíste
muestra que el ser humano es paradójico, no es binario, y de alguna manera coexisten el bien y el mal, la apatía con la antipatía. Entonces, bueno, resulta que lo que ocurre es que desafortunadamente el pueblo venezolano en particular, al sentirse completamente desarmado, desarticulado, simplemente queda en una suerte de lago sin movimiento, donde no tiene de dónde asirse para poder impulsar por sus propias manos algún tipo de cambio social. Entonces, bueno, de alguna manera Hannah Arendt recoge en ese párrafo maravilloso, que por cierto yo agradezco mucho su lectura, un poquitico el que la humanidad no es ahora, no es en Venezuela, no es en el siglo XXI, que descubre la inacción de grandísimos grupos sociales, sino que es una característica de la historia de la humanidad. Así es, profesor, pero vamos a darle la vuelta a la moneda. Efectivamente, la sociedad venezolana se encuentra muy desvalida y anda buscando espacios de desafío, de desobediencia, de desacato, pero por supuesto se está enfrentando a un régimen el que todos los días da demostraciones de que no tiene límites. Pero hablemos de la burocracia que contribuye cotidianamente a construir este régimen de opresión e irrespeto de los derechos humanos. Hablemos de la psicología que está detrás del funcionario público normal que va todos los días a su trabajo, pero que con ese trabajo contribuye al mantenimiento de un régimen de opresión. ¿Qué hay detrás de eso? Esa no es precisamente la esencia de la banalidad del mal. La contribución supuestamente el ingenua e ignorante, pero que se constituye en la gran maquinaria del régimen. Sí, bueno, yo me voy a ir un par de siglos atrás, o un poco más, para hablar de algunos contextos éticos que es importante poner como referencia. Si bien no es el primero, de alguna manera, uno de los que primero trabaja el concepto de ética y moral de manera formal es Kant. Y el sistema kantiano de comprensión de la ética es una comprensión moral, es una comprensión en la cual el bien social de alguna manera no puede perjudicar a nadie, pero tiene que de alguna manera beneficiar al colectivo. Es una lógica más colectivista. Pero mucho después surge hay muchos sistemas éticos, pero solo en esta conversación hablaremos de dos. El sistema ético utilitarista, ese sistema ético que también ha estado omnipresente en la historia de la humanidad, de alguna manera lo que busca es hacer un cálculo de costo-beneficio. Y ese cálculo es un cálculo eminentemente individual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo me voy por el deber ser, por lo correcto, por lo moral, obviamente yo jamás podría ser parte de un sistema que hace daño, porque obviamente soy copartícipe del daño. Pero cuando el marco de referencia ético es del costo-beneficio, es el tema del cálculo individual, entonces, bueno, la lógica es exactamente la opuesta. Bueno, yo voy a estar en un sistema en el cual yo obtenga más beneficio de lo que a mí me cuesta estar en él. Entonces, bueno, ahí es donde se entiende, por ejemplo, el surgimiento de las mafias. Las mafias tienen una ética que se conoce con el nombre de utilitarista, porque el costo de salirse es mucho mayor al costo de permanecer. Y sabemos cómo se paga el costo de salirse de la mafia. Y hay muchas formas y maneras de entender la mafia. Entonces, es en este sentido donde quizás algunos regímenes autoritarios latinoamericanos, desde finales del siglo XX y en lo que va del XXI, han tenido un éxito relativo, un éxito parcial, donde logra hacerse de unos individuos que le dan la espalda al concepto de moral y se enfocan en el concepto de el cálculo del costo-beneficio. Eso es lo que justifica a personas que además no sienten ni el menor remordimiento de conciencia, participando de sistemas autoritarios, totalitarios o incluso tiránicos,
donde simplemente ellos, por obtener un beneficio, desconocen el perjuicio que se le está haciendo a la inmensa mayoría de sus ciudadanos. Claro, es interesantísimo, digamos, la confrontación, una ética lacantiana muchísimo más moral y la otra pues muchísimo más individual. Ahora, a eso precisamente, eso fue lo que confrontó Hannah Arendt y que le trajo muchísimos problemas. Exacto. Cuando ella está terminando el libro, ella él decía que le faltó al veredicto que el tribunal el dictó contra Eichmann, era haberle dicho algo así como esto: has contado tu historia con palabras indicativas de que fuiste víctima de la mala suerte. Y nosotros, conocedores de la circunstancia en que te hallaste, estamos dispuestos a reconocer hasta cierto punto que si éstas te hubieran sido más favorables, muy difícilmente habrías llegado a sentarte ante nosotros o ante cualquier otro tribunal de lo penal. Si aceptamos a efectos dialécticos que tan solo a la mala suerte se debió que llegara a ser voluntario instrumento de una organización de asesinato masivo, todavía queda el hecho de haber tú cumplimentado y en consecuencia apoyado activamente una política de asesinato masivo. El mundo de la política en nada se asemeja a los parvularios. En materia política, la obediencia y el apoyo son una misma cosa. Y del mismo modo que tú apoyaste y cumplimentaste una política de unos hombres que no deseaban compartir la tierra con el pueblo judío ni con ciertos otros pueblos de diversa nación, como si tú y tus superiores tuvierais el derecho de decidir quién puede y quién no puede habitar el mundo, nosotros consideramos que nadie, es decir, ningún miembro de la raza humana, puede desear compartir la tierra contigo. Esta es la razón, la única razón por la que has de ser ahorcado. Y esto me lleva a mí a todo el dilema del perdón, que tú además has trabajado recientemente en alguno de tus Twitter con ocasión de la juez que salió por Colombia. Hay un tema desde el punto de vista del utilitarismo, y es que no lo permite todo. En situaciones de estas extremas, tú no puedes llegar y decir como Eichmann, bueno, ese era mi trabajo, lo mío era montar a judíos en trenes, lo que hacían después con esos judíos cuando se bajaban del tren no es mi problema, yo tenía una carrera que debía defender, tenía una familia en mi casa, yo no soy tan malo, yo quiero a mis nietos, miren la cara tan buena que tengo, miren cómo sonrío, y cuando la verdad es que él era parte muy importante, con conocimiento pleno de una maquinaria de exterminio. Sí, bueno, justamente yo creo que ahí están los puntos donde, por supuesto, yo tengo una posición, digamos, doble. Una, por ser hijos de sobrevivientes de ese holocausto, donde él fue uno de los grandes protagonistas de lo que significó la maquinaria de exterminio, de la cual afortunadamente y gracias a Dios sobrevivieron mis padres, aunque estuvieron mi papá en el campo de concentración. Y es por eso donde yo hago esa aclaratoria, porque tengo, digamos, ese doble peso de todo este tema, donde por un lado está el concepto de la ética, digamos, de la moral, del deber ser, y esta contraposición con el tema de lo utilitario, pero por el otro lado está el concepto del perdón. El concepto del perdón es un concepto que para mí, para Daniel Barnaghi, pero no tiene por qué ser para otra persona, es un concepto que tiene que ser posterior a la aplicación de la justicia y no anterior, porque el perdón es un concepto que tiene que ver con la pena, con alguna forma de que se logra a partir del establecimiento de un proceso de justicia. Entonces, cuando concluya el proceso de justicia, bueno, se podría pensar en el concepto de perdón, pero ¿a qué tipo de perdón hago yo alusión? Bueno, es a un perdón desde el punto de vista jurídico de lo que significa el Estado de Derecho, de lo que significa la continuidad de un conjunto de derechos individuales que pueda tener la persona que cometió el crimen, etcétera, pero tiene que venir después de la justicia. ¿Por qué hablo y por qué particularizo? Bueno, porque hay muchos otros tipos de perdón. Está el perdón divino, obviamente yo no soy Dios, así que ahí no me voy a meter. Hay el perdón, digamos, religioso, donde a través de una intercesión con un sacerdote, un cura, un rabino, un imán o cualquier cosa, bueno, alguien que haya cometido un pecado,
de alguna manera pudiera ser perdonado, redimido, etcétera, que tampoco es un tema que me compete en esta conversación que tenemos hoy usted y yo. Pero sí me compete el tema del perdón desde el punto de vista del Estado de Derecho, de lo que significa el Estado de Derecho, y donde muchas veces personas se abrogan derechos que no tienen, y también se ha visto donde, debiéndose perdonar una determinada actuación, la tiranía no lo hace. De hecho, en vez de perdonar, culpabiliza sin existir delito. Entonces, eso de alguna manera es una recta donde la culpa y el perdón, pues, tienen que estar circunscritos siempre a un Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho, al mismo tiempo que no tiene sentido de hablar de perdón, tampoco tiene sentido de hablar de culpa, porque estas culpas son inherentes al concepto del derecho. Bueno, gracias, doctor Barnagli. Le pido que se quede en línea. Nosotros vamos un momento al corte y volvemos con Daniel Barnagli hablando del mal, de su banalidad, del perdón, de la justicia transicional, del rol de la burocracia en toda esta trama, porque es que solo desentramando esto nosotros podemos comprender esta circunstancia que a todos nos ha tocado vivir. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La frase dormir como un bebé acaba de tomar un nuevo significado con el set de Cuna Baby Armonía de ama de casa. Sus suaves colores y delicados diseños adornarán el cuarto de tu angelito con delicadeza y clase, haciendo de la hora de acostarse una experiencia positiva y relajante, para así arrullar sus más profundos sueños. Ama de casa, toca, siente, vive. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon, poquito, pero sabroso, Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, bienvenido de nuevo el doctor Daniel Barnagli. Él es profesor en la Universidad Simón Bolívar, doctor en ciencias políticas. Pueden seguir por las redes sociales. Su Twitter es @debarnagli y termina en Y. Una de las cosas que marcó la reflexión ética, moral y filosófica de Hannah Arendt es que ella estuvo en un campo de concentración, y eso digamos que fue el basamento de su reflexión posterior, y eso marcó mucho, por supuesto, lo que ella escribió en su libro Eichmann en Jerusalén o la banalidad del mal. Tú me decías, profesor Barnagli, que tu familia había pasado por esa circunstancia. ¿Qué trazas quedan? ¿Qué reflexión queda alrededor de un hecho extremo como ese? Bueno, yo no le niego que alguna vez a mí me gustaría trabajar ese tema extensamente, porque Venezuela tiene mucho que ver con la capacidad que tuvieron muchísimos judíos en poderse curar de la tragedia que fue vivir el Holocausto, y de la bendición que fue venir a Venezuela, que los recibió con los brazos abiertos, no solo a los judíos, también europeos, españoles, italianos, franceses, personas de tantas partes del mundo, ni hablar que internamente dentro de este continente, Venezuela tuvo un efecto curador, curativo, que nunca alcanzará la vida de todos los descendientes de los sobrevivientes para agradecer lo que fue poder venir a Venezuela. Pero
Bueno, quedan muchas trazas, ciertamente quedan muchas trazas. Primero, lo que somos la primera generación, que somos los hijos de los sobrevivientes, bueno, lo que significó escuchar la historia de primera mano, que hace que uno tenga un cierto concepto muy particular de justicia, de verdad, de vida, de muerte, de horror, lo que significa la política autoritaria, totalitaria, los extremos. Todo eso de alguna manera hace que todos nos formemos un cierto concepto de vida, de trabajo, pero sobre todo de agradecimiento. Esa traza es una traza positiva. Las trazas negativas muchas veces son en el ámbito psicológico, que uno de alguna manera anticipa el terror, anticipa el horror. Uno logra ver, por ejemplo, en ciertos rasgos de líderes populistas que se esconde detrás y que podría venir si ese populismo se arraiga en el país, llámese Venezuela, Colombia, Argentina, cualquier país del mundo. Entonces, esas trazas también hacen que uno anticipe este tipo de situaciones y de alguna manera se intente preparar a las personas que uno lo rodean, a la familia, los hijos, los hermanos, y bueno, en mi caso, que tengo la oportunidad de ser profesor, pues a mis estudiantes, a mis compañeros, a mis colegas, pero es difícil. Y también la otra traza que queda es que muchas veces la humanidad tiende a olvidar demasiado rápido su propia historia, y eso por supuesto genera pues un gran dolor, y de ahí es que se acuña la frase de no olvidar, porque de alguna manera esos ejemplos que son extremadamente cercanos, debemos recordar que la guerra se terminó hace apenas 73 años. En nuestros tiempos humanos, 73 años es la edad de una persona madura, perfectamente, que nació en la guerra y que está viva, o que nació al final de la guerra y está viva. O sea, es muy, muy reciente, pero está en la vorágine que parece que la humanidad quisiera olvidar muy rápidamente, y si se olvida, las cosas vuelven a ocurrir. Ese es el ciclo de la historia. Y eso era lo que advertía Hannah Arendt con tanta fuerza, que precisamente más allá de ahorcar o no a Eichmann, de lo que se tenían que asegurar es que no volvieran a ocurrir esas condiciones. Y por eso es que a mí me parece tan patética la posición de muchos que dicen, bueno, yo formo parte de una maquinaria gubernamental, pero yo no formo parte de la maquinaria de represión gubernamental. Y yo leyendo a Hannah Arendt, me coloco más bien en posiciones extremas. O te colocas del lado de la humanidad o te conviertes en criminal, porque ahora ese régimen, a través de su maquinaria, pues está lanzando una nueva ofensiva de que quieren controlar cada calle, determinar lo que piensa, dice y hace cada persona. Están determinando quiénes son los enemigos del PSV y del régimen. Ahora, esa no es la repetición con sus variantes de la misma trama que a Arendt le aterró, porque terminaba siendo un totalitarismo que era capaz de aplastar cualquier posibilidad de libertad. Y frente a eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, bueno, por eso yo le agradezco tanto en particular esta entrevista, esta oportunidad de compartir, y mucho más aún el tocar a Hannah Arendt, porque ella, digamos, una de sus obras fundamentales, quizás para mí la más importante, es Los orígenes del totalitarismo. Eso no se estima, al contrario, Eichmann en Jerusalén, pero digamos, ahí está muy claro en esa obra, que es una obra en 3 tomos, en tres áreas distintas, que no existe complicidad ignorante. Es decir, yo no sé, yo no sabía, bueno, yo era parte, pero es que yo soy secretario, pero es que yo soy chofer, no, bueno, pero es que yo soy viceministro, pero es que yo soy director o simplemente soy un empleado. Desde el punto de vista moral, no existe justificación para la complicidad. Eso queda muy
claramente establecido en estos dos trabajos increíbles, monumentales de Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo y en el juicio de Eichmann en Jerusalén. No se puede usar como excusa el que yo no lo sabía, o yo era un personal de bajo rango, o yo simplemente era un, entre comillas, ciudadano que estaba viendo lo que estaba pasando a mi alrededor y no podía actuar. Eso es desde el punto de vista moral, es totalmente inaceptable. Y ahí es donde viene el qué hacer. Yo pienso que primero nosotros en general en América Latina y en particular en Venezuela tenemos que recobrar el concepto de lo que significa la moral en la política. De alguna manera hemos dejado pasar la vigencia, la relevancia, lo importante, lo fundamental del concepto de lo que significa la moral en política. Y la política, para ser política, tiene que ser moral, no puede ser inmoral. Y esa moralidad obliga a que cada ciudadano le exija a cualquier persona que interactúe con el poder a llevar a cabo las cosas de la manera como se espera, en el cual no dañe a ningún ser humano y beneficie a los demás, que es un documento tan reciente como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, o sea que es un documento relativamente cercano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que tiene que haber una campaña importante en todos los medios, en todas las escuelas, en todas las universidades, en los condominios, entre los vecinos, entre los amigos, de retomar el concepto de lo que significa la política moral y la moral en política. Moral no es santidad, moral no es que no se puedan cometer errores, moral es tener la capacidad de identificar y anticipar los problemas de naturaleza humana que puede tener el exceso del ejercicio del poder o el ejercicio excesivo del poder. Y yo creo que nosotros como ciudadanos, sobre todo herederos de una tradición libertadora, debemos ser los primeros en el mundo que nos pongamos literalmente de pie ante cualquier forma de abuso de poder. Cualquiera, venga de donde venga y venga de quien venga. Bueno, yo le quiero agradecer muchísimo al profesor Daniel Barnagli por esta media hora que nos ha dedicado. Yo quiero terminar con una reflexión propia leyendo a Arendt, y es esta: la desafinada desarmonía totalitaria se vale de todos. Y cuando esto pase, no vale invocar la excusa de la ignorancia o la insignificancia. Nadie puede dejar de saber. Ninguno es demasiada poca cosa para no aportar de un lado o del otro. Millones de gracias, profesor Barnagli. Espero que podamos seguir teniendo la oportunidad de compartir estas reflexiones. Claro. El libro de hoy, por supuesto, fue Eichmann en Jerusalén. Otro aporte para la lectura de todos son los 3 tomos precisamente de los orígenes del totalitarismo, ambos de una misma autora, Hannah Arendt. Gracias, profesor Barnagli, y será en una próxima oportunidad. Y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Unión Europea buscará apoyar proceso regional para solucionar la crisis de nuestro país. El Observatorio Venezolano de Conflictividad reveló que más de 30 protestas diarias se realizaron en el país el pasado mes de septiembre. Hengel García, analista financiero y director de la firma Econométrica, afirmó que la drástica caída de la producción petrolera que registra PDVSA es muy grave para el país. Es gravísimo porque eso afecta o pone en vilo más aún el flujo de caja de divisas del país, un flujo de caja que está muy golpeado, un flujo de caja en el cual coinciden la caída de producción de petróleo, la caída de exportación de petróleo, por tanto, y que también se junta con una acumulación de pagos de deuda en divisas que hay que realizar. Entonces tenemos un flujo de caja muy precario que no vamos a poder solucionar. Hay que ser claros, sin cambios radicales, sin ayuda financiera bilateral, sin el desmontaje de las sanciones, es imposible, y yo quiero ser vehemente aquí, es imposible superar los problemas de flujo de caja de divisas en Venezuela. Más allá de nuestras fronteras.
Al menos 13 muertos dejan inundaciones en el sur de Francia. Y en los deportes, la tenista rumana Simona Halep continúa a la cabeza de la clasificación mundial. 11:31 minutos. K-Sport te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@ksport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Sport cubre todo el territorio nacional. K-Sport, déjalo todo en nuestras manos. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y bueno, continuamos nuestro programa y esta vez, en esta segunda parte, con la maravillosa intervención del doctor Carlos Blanco, estadista venezolano, profesor de la Universidad Central de Venezuela, investigador visitante en la Universidad de Boston, articulista del Nacional, consultor internacional. Bueno, una larga carrera al servicio del país, aunque todavía sigue joven y lozano. Saludos, doctor Carlos Blanco. Saludos, Víctor. Un placer estar contigo y con toda la audiencia en el día de hoy. Carlos, en este momento está la dirigente política María Corina Machado frente a la Embajada de España, enviándole un mensaje al país, porque ella y los partidos de la coalición Soy Venezuela identificaron un peligro gravísimo en el posible viraje de la política de Estado del reino español sobre Venezuela. ¿Qué nos puedes tú decir al respecto? Bueno, yo creo que es muy oportuno lo que está haciendo Soy Venezuela y María Corina en este mismo instante que estamos hablando en la Embajada de España. Porque efectivamente el zapaterismo, que es esa corriente nacional e internacional que busca darle tiempo a Maduro sobre la base de una excusa que ya ha sido evidenciada, que es el diálogo, un diálogo a la dominicana, ha vuelto por su fuero. Ese intento ha vuelto por su fuero. Y ahora tiene, no inesperadamente, pero lamentablemente, el apoyo de factores fundamentales en el gobierno español, como es el apoyo de Podemos, de Pablo Iglesias, que ejerce prácticamente un chantaje sobre el presidente del gobierno español, porque sin sus votos no puede ser presidente ni puede gobernar, por parte del propio Pedro Sánchez y desde luego por parte de esa figura inefable tan dañina a la democracia venezolana y a las luchas de Venezuela, que es Zapatero. Entonces, alertar sobre lo que se está cocinando en ese fogón de atrás me parece fundamental y me alegro muchísimo que Soy Venezuela lo esté haciendo en este momento. Ahora, efectivamente, doctor Blanco, lo que se vuelve a plantear en Venezuela es un remake absolutamente peligroso entre aquellos que pretenden que un régimen totalitario puede salir por la vía de la negociación y hacen inventarios, 60, 70 experiencias, muy mal contadas, por cierto, sobre cómo terminan todas estas circunstancias en elecciones y por las buenas, y otro flanco de la oposición que no cree en eso y que plantea precisamente que cada vez que se plantea una negociación,
el régimen gana tiempo porque nunca ha honrado sus compromisos y mientras tanto mantiene una persecución política brutal y además nadie dice algo que está allí y que no se termina de agotar, que es la Asamblea Constituyente y una constitución comunista que están ellos cocinando a fuego lento. Yo pienso que hay varias palabras que se han hecho tramposas en Venezuela, que se les ha dado un significado que realmente no tienen y que han sido utilizadas de una manera perversa. Algunas de esas palabras son unidad, diálogo o negociación, paz, etcétera, etcétera. Yo pienso que nadie se opone a una negociación que conduzca a unos objetivos determinados. Y lo que está en discusión es si ese diálogo, negociación, mediación, entendimiento conduce o no a la salida de Maduro del poder y de su régimen. El diálogo a la dominicana, con mofongo y todo, es un diálogo que ha conducido a la estabilización de Maduro, que ha conducido a que el régimen permanezca, a darle tentibilidad a los opositores venezolanos que han participado en eso que al final se ha visto que es una completa farsa. Esa negociación es perversa y ese es el diálogo que ha impulsado Zapatero, que han impulsado factores dentro de la oposición venezolana y que es un diálogo al cual el país ya se niega. Si fuese un diálogo para ver los términos de la salida inmediata de Maduro del poder y de su régimen, bienvenido, porque eso ahorraría violencia, sacrificios, sangre al país, pero esa no es la postura que promueve ni Zapatero ni estos factores que internacionalmente se están moviendo en este momento hacia el tema del diálogo. De tal manera que yo lo que pienso es que el caramelito de cianuro que trae la nueva promesa es unas elecciones dentro de 1 o 2 años, pero que mientras tanto se le abra la bombona de oxígeno a un régimen que está ahogado económica y financieramente, socialmente, institucionalmente e internacionalmente. Es muy interesante porque yo no veo claras las expectativas del régimen. El régimen quebró al país, quebró PDVSA, quebró todas las empresas básicas, quebró el sistema de abastecimiento nacional. Él no tiene reservas internacionales, no tiene reputación, tiene en contra a los mercados que lo han calibrado perfectamente. Yo no entiendo cómo el régimen pretende permanecer mucho tiempo cuando es insostenible el manejo de las crisis. Y yo tampoco comprendo cómo haya alguien que pueda conferirle al régimen la posibilidad de gobernar 2 años, porque mientras tanto, no se da ni los problemas económicos ni tampoco la represión política. Uno no ve ningún compromiso de contrición de parte del régimen. Por lo tanto, efectivamente, esos diálogos a la dominicana no tienen sentido. Ahora, ¿cuáles serían las condiciones de entrada que debería tener claro el país para entrar a un proceso de desmontaje del régimen, el concertado con esa porción del régimen que quisiera cerrar el proceso e irse lo más rápido posible y dejar espacio al país para la reconstrucción? Si eso fuera posible, ¿cuáles serían? Fíjate, antes de eso yo quisiera decir que hay una situación en la que tú has descrito de crisis generalizada, económica, política, social, institucional, administrativa, que es precisamente lo que a un sector del poder le impide considerar su propia salida. Porque ese régimen que ha arruinado el país está condenado nacional e internacionalmente por varios elementos: violación de los derechos humanos, corrupción masiva, cósmica, vínculos con el terrorismo internacional y narcotráfico. Entonces eso hace que haya una
resistencia de un sector que sabe que no tiene salida, no tiene lugar a donde ir, no tiene escape, porque en todas partes serían expulsados, sancionados, no gratos para las sociedades en general. Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? Yo creo que lo que hay que plantearse en serio es un gobierno de transición. Y un gobierno de transición que hay sectores dentro del chavismo que se lo plantean. Y un gobierno de transición que tuviese varias etapas. Una etapa inicial de emergencia para obtener apoyo en materia de alimentos, de medicinas e implementos para la salud, para la recuperación de la salud del país, seguridad pública, que realmente no existe en ninguna parte, y el territorio nacional. Venezuela es un país que se ha encogido porque las bandas armadas que operan fundamentalmente en los estados fronterizos, provenientes de la guerrilla desmovilizada en Colombia y de otros factores guerrilleros y paramilitares, ha hecho del país un país, efectivamente, en términos prácticos, un país pequeño. Está ese tema de la seguridad, y en consecuencia se necesita unas medidas de emergencia en ese periodo. En segundo lugar, se necesita un periodo de estabilización. Es decir, es posible que haya factores armados de esos colectivos, de esa gente que no tiene salida, que quiera hacer resistencia en un periodo de transición. Y creo que eso habría que lograr su estabilización y luego sentar las bases para un despegue que conduciría a unas elecciones generales, libres, justas, limpias, en las cuales se elegiría un nuevo presidente de la República después de, digamos, de enderezar en lo que se pueda, en un periodo relativamente breve, 1 o 2 años, la economía y la sociedad. Así veo yo el proceso, y lo deseable es que ese sector del chavismo que ve inevitable ese proceso de transición trate de imponerse dentro de la mafia que controla el poder en este momento. Ahora, está absolutamente claro que efectivamente tiene que haber una transición, tienen que haber unos consensos asociados a esa transición, que yo creo, por otra parte, que el país los tiene claros, y por eso yo soy de los que cree más en los consensos que en ese unanimismo impracticable que se intenta a veces con un sector que se llama oposición, pero que no es oposición, que está colaborando con el gobierno y que le hace un flaco favor al país. Pero queda pendiente para los venezolanos 2 cosas, y me parece en ese sentido importante su mensaje, porque usted estuvo en la Comisión para la Reforma del Estado en su momento. ¿Cuánta dificultad tiene la reestabilización del país? ¿Y cuál debería ser el término de la justicia transicional que deberíamos plantearnos? Mira, yo creo que el país, nuestros países latinoamericanos y Venezuela en particular, vive una situación que, aunque es la peor que haya vivido en su historia, no es nueva, que es una destrucción masiva, una ruina generalizada. Y yo creo que el centro del daño que ha hecho el chavismo, madurismo en el poder, es que ha destruido todo vestigio institucional. Y esa destrucción institucional, destrucción de las instituciones públicas, privadas, partidos políticos, de todo. Y eso no revela solamente una capacidad de destrucción, sino una debilidad de las instituciones que precedieron al chavismo. Porque precisamente nos planteamos la reforma del Estado en las décadas de los 80 y 90, porque las instituciones o estaban débiles, o no existían, o estaban distorsionadas. Entonces yo creo que un centro esencial de lo que viene es fortalecer las instituciones con nuevos principios. Yo creo que hay que fundarse en el respeto total, absoluto de la libertad en sus sentidos más amplios: el respeto a la propiedad privada, el respeto a la iniciativa individual, el respeto al emprendimiento, es decir, una sociedad que se construya sobre bases diferentes a las que tuvimos desde la fundación de la República
hasta la fecha. Es decir, un Estado liberal, una sociedad liberal, una sociedad abierta, promotora de la libertad. Yo creo que ese es el centro, porque si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a tener en el futuro, si no a Chávez, a Maduro, y si no a Maduro, algún otro parecido. Entonces a mí me parece que ese tema de la reforma institucional está planteado en el futuro relativamente inmediato para que el país pueda empujar en una nueva dirección desde el momento cero de la transición. Sí, yo creo que en ese momento debe haber recibido las instituciones, que yo llamo las instituciones republicanas, el mensaje claro de lo que el país quiere de ellas, y lo que el país no quiere de ellas también. Pero para volver y terminar con ese comentario sobre cuál es el rol rector de las instituciones republicanas, primero vamos a un corte y luego volvemos para cerrar con el doctor Carlos Blanco, profesor de la UCB, investigador de la Universidad de Boston, estadista con una larguísima trayectoria al servicio del país. Ya volvemos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Soñar nos hace desear una vida mejor y trabajar por ella. Nos reta constantemente a dar y aspirar más de nosotros. Permite que tus sueños se eleven junto a la colección de sábanas Efecto Armonía de Ama de Casa. Renueva tus espacios y tu energía con sus colores y texturas inspirados en la filosofía Zen, que evocan sentimientos de paz y equilibrio para así disfrutar de un plácido descanso. Ama de Casa, toca, siente, vive. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros seguimos conversando con el doctor Carlos Blanco, a quien le voy a pedir que me dé la oportunidad de oír un sonido de María Corina Machado, que está en este momento frente a la Embajada de España. Cuando el régimen ve que las fuerzas se alinean, las de adentro y las de afuera, a provocar el quiebre, la ruptura, como tantas veces lo han hecho antes, se inventan un nuevo salvavidas que llaman diálogo, pero que no es otra cosa que una gran operación que busca el apaciguamiento, la legitimidad y la permanencia de Maduro y sus mafias en el poder. Por eso, y lo queremos decir de una manera firme, serena e inequívocamente clara, todo aquel dentro de Venezuela o fuera de nuestro país que haga algo que le dé tiempo y oxígeno a Maduro se convierte inmediatamente en parte del problema que hoy los venezolanos unidos combatimos. Y quiero insistir en 3 mensajes a la comunidad internacional, muy especialmente a los 28 cancilleres de la Unión Europea a esta hora reunida. En primer lugar, lo que ocurre en Venezuela hoy no es un pleito entre venezolanos, nada más lejano que eso. Los venezolanos hoy estamos absolutamente unidos y claros que hay que salir de Maduro y sus mafias para parar esta hemorragia, literalmente esta hemorragia que desangra al país. Esto no es solamente un conflicto entre venezolanos, va mucho más allá de eso. Esto sí es un conflicto internacional, porque hoy en Venezuela el régimen ha establecido vínculos con el crimen organizado mundial, convirtiendo nuestro país en el teatro de operaciones donde se involucran y actúan
la guerrilla colombiana, los carteles de la droga, todas las redes de contrabando, de crimen organizado y hasta el terrorismo islámico. Por lo tanto, no es un pleito entre venezolanos. Los venezolanos estamos unidos frente a la narcotiranía. En segundo lugar, aquellos que hoy nuevamente plantean un diálogo. Les recordamos que son más de 4 años en los cuales una tras otra, cada vez que el régimen está a un paso de lograr el quiebre, se ha planteado una nueva operación que ha demostrado ser una estrategia de apaciguamiento. Okay. Bueno, estamos escuchando a María Corina Machado, dirigente nacional de 20, miembro de la coalición Soy Venezuela. Quiero oír los comentarios de Carlos Blanco sobre lo que escuchó de María Corina Machado. Bueno, yo creo que María Corina en este momento está haciendo lo que siempre ha hecho, que es tomar la vanguardia en posiciones difíciles y decírselas al país con claridad, con lealtad, sin ambajes, y es que estamos en presencia de una operación internacional para legitimar al régimen. Y quiero rescatar una cosa que le acabo de escuchar. Esto no es una lucha interna, doméstica, entre una fracción de venezolanos y otra fracción de venezolanos. Esta es una lucha internacional que tiene como escenario el territorio venezolano. Es una lucha en la que, por un lado, está una mafia que controla el poder, los cubanos, los sectores de la delincuencia internacional organizada, el Ortega en Nicaragua, y las FARC, etcétera, por un lado, y por otro lado, los demócratas venezolanos, que son una amplísima mayoría, una casi totalidad de la población venezolana, junto a los países democráticos del mundo, a los demócratas del mundo, a los partidos y las ONG democráticas del mundo que están luchando junto con nosotros. De tal manera que ahora no es la vieja lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos, sino que esta es la lucha entre la libertad y la dictadura, entre los partidarios de la libertad en el mundo y los partidarios de una dictadura mafiosa que tomó el poder en Venezuela. Creo que esa aproximación es la que hace que los factores internacionales no solo deban expresar solidaridad con las luchas de los venezolanos, sino que deben involucrarse en la lucha que los venezolanos libran contra el autoritarismo dentro y fuera de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Blanco. Si lo quieren seguir por Twitter, @CarlosBlancoG, por haber participado en nuestro programa el día de hoy. Espero que en otras oportunidades podamos seguir conversando. Quedaron muchas cosas en el tintero, pero bueno, el tiempo es infalible. A todos nuestros oyentes, el agradecimiento por haber compartido con nosotros. Aquí se habla libertad, hoy 15 de octubre, día de Santa Teresa de Jesús. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Zarcaya. En la producción, Kenyer Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y quien estuvo con ustedes, Víctor Maldonado. Gracias a todos y nos vemos el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por